Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de cómo crear manualmente la función strcmp sin tener que usar la función que existe dentro de nuestra librería CString. Recordamos que si solamente usamos la función strcmp, con eso basta para hacer la comparación entre dos cadenas y eso nos dará el resultado de que si dos cadenas son iguales o si una cadena es mayor sobre la otra. Recordemos que lo que hace la función strcmp es comparar dos cadenas y si en este caso como son iguales nos va a salir como resultado que las dos cadenas son iguales. Pero si una cadena es mayor sobre la otra, entonces esta función nos indicará cuál de las dos es la mayor. Nosotros recordemos que el programa determina que una cadena es mayor sobre otra recorriendo las dos cadenas, es decir, compara el primer elemento de la cadena con el primero, después compara el segundo elemento de la primera cadena con el segundo elemento de la segunda cadena, después compara el tercer elemento de la primera cadena con el tercer elemento de la segunda cadena y así lo sigue haciendo hasta que encuentra una diferencia. En el momento en que encuentra una diferencia, por ejemplo, esta diferencia encuentra que la D minúscula es diferente de la D mayúscula, entonces ahí va a determinar cuál de los dos es el mayor. En este caso, la D minúscula es mayor que la D mayúscula, ya que la D minúscula corresponde a un número mayor en el código ASCII que la D mayúscula, por lo cual el resultado sería que cadena sea mayor que cadena 2. Recordemos que lo que sigue haciendo, en caso de que no encuentre una diferencia, es que sigue avanzando y sigue comparando, y sigue comparando, y sigue comparando, hasta que se encuentra con el carácter nulo. En este caso, si hubiera aquí un espacio, entonces terminaría diciendo que cadena es mayor que cadena 2, ya que cadena tiene aquí el espacio y aquí tiene el carácter nulo. Y recordemos que el carácter nulo es el menor elemento en el código ASCII y el espacio equivale a 32 en el código ASCII, por lo cual con eso determinamos que cadena es mayor que cadena 2, ya que el espacio tiene mayor valor que el carácter nulo. Por lo cual, eso sería lo que nosotros tendríamos que implementar en nuestro algoritmo para emular la función strcmp de manera manual. Lo que tenemos que hacer es crear un condicional en donde evaluemos la siguiente condición. Validaremos la longitud de la cadena, verificaremos que si es mayor que la longitud de la cadena 2. Lo que se pretende aquí es validar cuál de las dos es más grande en cuanto a longitud. En este caso, las dos son iguales, ya que las dos tienen la misma cantidad de caracteres. Pero por ejemplo aquí validaremos que esta cadena es mayor, ya que esta cadena tiene el espacio, por lo cual diremos que esta tiene número mayor de elementos que esta cadena. Por lo cual la función strlen lo que nos va a decir es cuál de las dos es la que tiene mayor espacio de caracteres. En este caso vamos a hacer tres ejemplos. Si cadena es mayor que cadena 2 en cuanto a la longitud, de caracteres, o vamos a hacer también la referencia de que si strlen cadena sea menor que strlen de cadena 2, entonces vamos a aplicar en este caso otro algoritmo. O el tercer resultado simplemente sería que las dos tengan el mismo tamaño de caracteres. Es decir, como en este caso los dos son iguales en tamaño de caracteres, en este caso estaríamos implementando esta parte del condicional. Entonces son tres casos. El primero es que el tamaño de la primera cadena sea mayor que el tamaño de la segunda cadena. El segundo caso es que el tamaño de la segunda cadena sea mayor que el tamaño de la primera cadena. Y el tercer caso es que las dos cadenas tengan la misma longitud. Por lo cual diremos que para cada caso estaremos implementando un algoritmo diferente. Bien, en el caso de que la primera cadena sea mayor que la segunda cadena, lo que tendremos que hacer es crear un bucle. Un bucle que nos permita recorrer las dos cadenas, pero solamente contando la cantidad de caracteres que tiene la cadena de menor tamaño. En este caso, la cadena de menor tamaño es cadena 2, por lo cual solamente vamos a recorrer los arreglos la cantidad de veces del tamaño de la menor cadena que
en este condicional la menor cadena es la cadena 2. Por lo cual aquí tendremos que hacerlo hasta que i sea menor a strlen cadena 2. Cadena 2 más 1, ya que también queremos que nos llegue a tomar en cuenta el carácter nulo. Bien, así que si nosotros determinamos que la segunda cadena es la menor, entonces en este caso, por ejemplo, esta es la segunda cadena determinamos que esta es la menor en tamaño de longitud, entonces lo que vamos a analizar después va a ser el carácter nulo, que es el que sigue después, el carácter nulo. El carácter nulo lo va a comparar con el siguiente elemento de la cadena, en este caso es un espacio, y determinaremos que carácter nulo siempre va a ser menor que cualquier elemento que exista después de la siguiente cadena, ya que la siguiente cadena va a tener como mínimo un elemento más, ya que esta cadena supuestamente bajo esta condición, esta cadena es mayor, por lo cual aquí debe tener más elementos y aquí ya va a aparecer directamente el carácter nulo. Lo cual lo que quiero hacer es tomar en cuenta en este caso el carácter nulo y compararlo con el siguiente elemento de la cadena para ver cuál de los dos es mayor. Por lo cual aquí voy a hacer la iteración, la cantidad de veces que tiene la cadena de menor elemento, en este caso cadena 2, y además también quiero tomar en cuenta el carácter nulo para poder hacer esa comparación. Ya que estoy en el ciclo, lo que vamos a hacer es evaluar cada elemento de cadena comparándolo con cadena 2. Así que voy a hacer una pregunta, voy a preguntar que si cadena es diferente de cadena 2, entonces solamente nos queda evaluar cuál de los dos es el mayor. Y entonces preguntamos que si cadena es mayor que cadena 2, entonces que nos imprima en pantalla cadena es mayor. Y vamos a salir del bucle para que ya no continúe verificando sobre los demás elementos, ya que nosotros solamente necesitamos que encuentre una diferencia. Si aquí, por ejemplo, encuentra una diferencia, ya con eso nos basta para hacer la comparación entre este y verificar cuál de los dos es el mayor. Entonces, aquí lo único que necesitamos es que encuentre una diferencia y que nos diga cuál de los dos es mayor. Cuando lo encuentre, pues simplemente abandonamos el bucle para que ya no continúe iterando. Pero en caso de que resultara que no, caso contrario, entonces va a resultar que cadena 2 es mayor. Y de igual forma, abandonamos el bucle en el que nos encontramos. Este mismo procedimiento se va a realizar cuando la cadena 2 sea más grande en tamaño que la primera cadena. Por lo cual simplemente vamos a copiar y pegar esto, pero lo que vamos a cambiar aquí es que cadena 2, como ya no es el menor, sino más bien aquí el menor es cadena, entonces se va a iterar la cantidad de veces que vale cadena. Y en este caso el algoritmo simplemente cambia por este pequeño elemento. Esta es la diferencia realmente que existe entre uno y otro, es que esta se va a iterar la cantidad de veces del menor elemento, que es cadena 2, y aquí se va a iterar la cantidad de veces del menor elemento, que es cadena. En este caso cadena es el menor de los dos. Y se va a hacer el mismo procedimiento, se va a evaluar elemento por elemento. Cuando encuentre una diferencia va a determinar cuál de los dos es el mayor, y cuando lo delibere nosotros vamos a imprimir en pantalla si cadena es mayor o cadena 2 es mayor, y vamos a abandonar el bucle. Solamente nos queda implementar para cuando el tamaño de las dos cadenas es el mismo. Por ejemplo, en este caso el tamaño de las dos cadenas es el mismo, y para ese caso vamos a realizar un algoritmo un poco diferente. Y bueno, aquí como las dos cadenas en su tamaño o en su longitud, la cantidad de caracteres que tiene, como supuestamente son iguales, aquí nos da igual cuál de los dos de estos dos algoritmos implementemos. De hecho, vamos a realizar la misma implementación, vamos a realizar el mismo algoritmo, solamente que va a cambiar, ya que aquí se está analizando cuando son diferentes, pero nunca toma en cuenta cuando los dos
son iguales, ya que si nosotros determinamos que son iguales, por lo tal diremos que tienen la misma longitud de caracteres. Si una cadena en tamaño de caracteres es mayor que otra, no podemos decir que son iguales, podemos decir que son diferentes. Y en este caso, como tienen el mismo tamaño de caracteres, podemos decir que son iguales, por lo cual la evaluación de que las dos cadenas son iguales solamente podemos hacerla cuando lo hacemos en la parte en donde determinamos que cadena 1 no es mayor ni menor que la otra, sino más bien que cadena y cadena 2 son iguales. Por eso solamente podemos hacer esa evaluación dentro de esta parte del condicional. Por lo cual aquí lo único que vamos a cambiar es que aquí todo esto sigue siendo igual, pero aquí voy a agregar un nuevo condicional en donde voy a preguntar que si cadena es igual al carácter nulo. En el caso de que cadena sea igual a carácter nulo, quiere decir que las dos cadenas estuvieron avanzando y no hubo ninguna diferencia, por lo cual las dos llegaron a encontrarse con el carácter nulo. Quiere decir que las dos cadenas de caracteres son iguales. Entonces simplemente voy a imprimir en pantalla que las dos cadenas de caracteres son iguales. Y como podemos ver, eso es todo el algoritmo. Un poco salieron muchas líneas, pero bueno, esa es la implementación del algoritmo para intentar emular la función strcmp, que normalmente nosotros hacíamos, solamente escribíamos una línea y nos daba todo ese resultado. Pues bueno, aquí nosotros estamos escribiendo muchas líneas de código para implementar el algoritmo strcmp para comparar dos cadenas de caracteres. Y bien, simplemente para evaluar si está bien o no, vamos a compilar. Y nos dice que las dos cadenas de caracteres son iguales. Vamos a verificar. Y pues sí, prácticamente cadena y cadena 2 son iguales, ya que tienen los mismos caracteres y tiene pues el mismo tamaño de la longitud de la cadena, por lo cual diremos que son iguales. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo aquí yo pongo una L minúscula? Nos debería decir que cadena es la mayor y no cadena 2. Vamos a corroborar. Y nos dice que cadena es mayor, ya que la L minúscula en el código ASCII vale más que la L mayúscula. Ahora vamos a hacer una implementación donde aquí ponemos al final un espacio y nos debería arrojar que cadena es mayor que cadena 2, ya que el espacio vale más que el carácter nulo. Vamos a corroborar. Y nos dice que cadena es mayor, ya que como habíamos dicho, el espacio en código ASCII vale más que el carácter nulo. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, esta E mayúscula por una E minúscula, o lo voy a hacer al revés, ya que nos está diciendo que cadena siempre es mayor, lo voy a hacer al revés. Voy a poner aquí la E y nos debería arrojar que cadena 2 es mayor, ya que la E minúscula vale más que la E mayúscula en el código ASCII. Vamos a compilar. Y nos dice que la cadena 2 es mayor, ya que la E minúscula vale más que la E mayúscula. Pues bueno, salieron bastantes más líneas de código que lo que sale normalmente, pero bueno, ya tenemos aquí nuestra comparación de estas dos cadenas haciéndolo manualmente sin tener que utilizar una función, ya que bueno, lo recomendable en todo caso es utilizar la función que se encuentra dentro de la librería CString strcmp para comparar dos cadenas de caracteres, ya que si nosotros queremos implementar nuestras propias funciones, pues prácticamente van a salir bastantes más líneas de código que si simplemente escribimos una sola línea que es la función. Pues bueno, eso es todo por este video. Hasta la próxima.